Estaba cenando con mi familia. Mi yerno me miró y dijo en voz alta: ¿será que esta vieja inútil va a comer todo otra vez? La mesa entera se rió. Me levanté despacio, limpié mi boca y dije: con permiso. A la mañana siguiente, el banco lo llamó a él. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Porque esa noche, mientras todos reían, algo dentro de mí dejó de romperse y empezó a endurecerse. Me llamo Sofía Rentería. Tengo 70 años, 3 hijos, 7 nietos, y una historia que nunca pensé que tendría que contar. Durante décadas fui la mujer que lo daba todo sin pedir nada a cambio. La que cocinaba para 20 personas cada domingo. La que cuidaba nietos enfermos mientras sus padres trabajaban. La que prestaba dinero sin recibos firmados, porque la familia no necesita papeles. Esa cena de jueves fue en la casa donde viví con mi esposo Héctor por 42 años. La misma casa donde crié a mis hijos. Donde colgué las fotos de cada cumpleaños, cada graduación, cada bautizo. Las paredes color terracota que pinté yo misma cuando todavía tenía fuerzas para subirme a una escalera. El comedor de madera maciza que compramos con el primer sueldo de Héctor como ingeniero. Pero esa noche, sentada en mi propia mesa, me sentí como una intrusa. Valeria, mi hija menor, había preparado pollo en mole. Sebastián, su esposo, estaba sentado en la cabecera. Mi lugar. El lugar donde Héctor se sentaba cada noche durante 4 décadas. Ahora era de él. Yo ocupaba una silla en la esquina, cerca de la cocina, como si fuera la empleada esperando órdenes. Los nietos, Mateo de 12 años y Regina de 9, estaban pegados a sus teléfonos. Ni siquiera levantaron la vista cuando serví el arroz. Valeria lucía cansada, con ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta desprolija. Sebastián llevaba una camisa nueva, marca cara. De esas que cuestan lo que yo gastaba en alimentos para toda la semana. Empecé a servirme una segunda porción de mole, solo un poco más. Hacía años que cocinaba, pero ahora rara vez comía a gusto en mi propia casa. Siempre sentía que estorbaba, que ocupaba espacio, que gastaba recursos que no me pertenecían. Fue entonces cuando Sebastián soltó esas palabras. ¿Será que esta vieja inútil va a comer todo otra vez? El tenedor se congeló en mi mano. Miré alrededor de la mesa. Mateo sonrió mirando su celular. Regina ahogó una risita. Valeria, mi Valeria. Bajó la mirada hacia su plato y no dijo nada. Nada. Sebastián se rió más fuerte, como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Es broma, suegra, no se enoje, pero es que usted repite y repite, y luego se queja de que le duele el estómago. Mi garganta ardía, no por el mole, por las palabras que quería gritar y no podían salir. Limpié mi boca con la servilleta de tela. Esa que bordé hace 30 años con las iniciales de mi familia. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado, haciendo el menor ruido posible. Me puse de pie. «Con permiso». Nadie respondió. Nadie preguntó si estaba bien. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, la más pequeña de la casa, la que antes era el cuarto de costura, escuché que volvían a reír. Alguien encendió la televisión. Cerré la puerta. Me senté en la cama que rechinaba cada vez que me movía. Y ahí, en la oscuridad, con el sabor del mole todavía en mi boca, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no más. Saqué mi teléfono, un modelo viejo que Mateo había llamado prehistórico el mes pasado. Busqué un número que no marcaba desde el funeral de Héctor. Don Mauricio Salazar, mi abogado, el mismo que redactó el testamento de mi esposo, el que sabía cada detalle de lo que yo poseía. Marqué 3 tonos. 4. Sofía, ¿qué pasó? Mauricio. Necesito que nos veamos mañana a primera hora. Y trae todos los documentos. Todos. Hubo un silencio del otro lado. Luego, con voz seria. ¿Estás segura? Miré la puerta cerrada. Abajo se escuchaba una película de acción.
Explosiones, gritos, risas. Más segura que nunca. Colgué. Respiré profundo. Y por primera vez en 5 años, desde que Héctor murió y dejé que Valeria y Sebastián me ayudaran con todo, sentí algo parecido a la claridad. No sabía exactamente qué iba a hacer. Pero sabía que esa humillación sería la última. Porque lo que Sebastián no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que la vieja inútil había construido un patrimonio que ellos apenas podían imaginar. Y mañana empezaría a protegerlo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para que sigas acompañándome en este relato, porque lo que viene, ni yo misma lo vi venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado de mi habitación, escuchando los sonidos de una casa que ya no se sentía mía. El televisor apagándose pasada la medianoche, los pasos de Sebastián subiendo las escaleras, la puerta de la recámara principal cerrándose, la que fue mi recámara durante 42 años. Me levanté antes del amanecer, 5 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro, pero yo ya no podía quedarme quieta. Abrí el cajón del buró y saqué una caja de metal oxidada. La misma que guardaba desde que me casé. Adentro había documentos que no revisaba desde el funeral de Héctor. Necesitaba recordar quién era yo, antes de convertirme en la sombra que vivía en la esquina de su propia casa. Mi nombre completo es Sofía Rentería de Maldonado. Nací en Oaxaca en 1955. Estudié contabilidad cuando las mujeres de mi generación apenas terminaban la primaria. Me gradué con mención honorífica. Trabajé en una firma de auditoría durante 15 años antes de que naciera mi primer hijo. Cuando me casé con Héctor, él era un ingeniero civil recién graduado que apenas ganaba para pagar la renta de un departamento de 2 habitaciones. Yo seguía trabajando. Mis ingresos pagaron el enganche de esta casa, los primeros muebles, la primera camioneta que tuvimos. Pero nadie recuerda eso. Para mis hijos, papá siempre fue el proveedor. Yo solo era mamá, la que preparaba el desayuno y revisaba las tareas. Lo que ellos nunca supieron es que cuando Héctor empezó su empresa constructora, yo era su socia. No de nombre, porque en esa época a las mujeres no nos tomaban en serio en los negocios. Pero yo llevaba la contabilidad. Yo negociaba con proveedores. Yo encontraba las lagunas fiscales que nos ahorraban miles de pesos cada año. Cada peso que Héctor ganaba, yo lo multiplicaba con inversiones inteligentes. Compré un local comercial en el centro cuando nadie quería invertir ahí. Hoy vale 3 veces lo que pagué. Adquirí acciones de empresas que apenas comenzaban. Algunas quebraron. Otras crecieron tanto que me dieron retornos del 300%. Cuando Héctor murió hace 5 años de un infarto fulminante, yo me derrumbé. Perdí a mi compañero de vida, mi confidente, el único que sabía cuánto valía mi trabajo aunque nadie más lo viera. Y en ese momento de debilidad cometí el error más grande de mi vida. Les di acceso a todo. Valeria vino al funeral con Sebastián. Me abrazó llorando y me dijo: «Mamá, no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo». Y yo, destrozada, le creí. Firmé un poder notarial limitado para que ella pudiera ayudarme con los trámites bancarios, con las escrituras, con los pagos de servicios. Solo para que no tengas que moverte tanto, mamá. Ya no estás para estos trajines. Sebastián sugirió que se mudaran conmigo, para que no esté sola en esta casa tan grande. Acepté. Pensé que sería temporal. 3 meses, tal vez 6. Han pasado 5 años. Poco a poco dejé de tomar decisiones. Sebastián opinaba sobre todo. «Suegra, mejor no renueve ese certificado. El banco tiene tasas muy bajas. No se preocupe por el impuesto predial. Yo lo pago con su tarjeta. ¿Para qué quiere usted salir? Yo le traigo lo que necesite». Me convencí de que me estaban cuidando, de que era una carga y debía estar agradecida de que me soportaran. Pero esa mañana, con los documentos extendidos sobre mi cama, vi la verdad con claridad brutal. La casa, a mi nombre.
escrituras originales guardadas en una caja de seguridad que solo yo podía abrir. 2 locales comerciales en la zona rosa, a mi nombre, rentados a un café y una boutique. Ingresos mensuales de 38,000 pesos que se depositaban en una cuenta que Valeria administraba por mí. Una cuenta de inversión en Banamex, 1,200,000 pesos. Generaba intereses que nunca había vuelto a ver. Y el dato que me quitó el aire. Hace 2 años, Sebastián me pidió que avalara un préstamo empresarial. Es solo un trámite, suegra. Necesito un aval para abrir mi taller mecánico. No va a usar ni un peso de su dinero, se lo juro. Lo avalé. 780,000 pesos. El taller quebró en 8 meses. Sebastián me dijo que había tenido mala suerte con un socio. Que me pagaría cada peso. Que solo necesitaba tiempo. Nunca vi un solo peso de regreso. Y el banco nunca me cobró porque Sebastián había seguido pagando las mensualidades mínimas. Con mi dinero. El dinero de mis rentas. El que supuestamente administraba Valeria. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Durante 5 años había estado ciega, confiando, creyendo que mi familia me protegía cuando en realidad me estaban vaciando poco a poco. El auto nuevo de Sebastián. El teléfono último modelo de Valeria. Las clases de inglés caras de los nietos. La remodelación de la cocina que necesitábamos urgente. Todo pagado con mis recursos, mientras yo usaba ropa de hace 10 años y compraba el jabón más barato del supermercado. Guardé los documentos en mi bolsa, una bolsa de tela raída que Mateo había llamado de indigente la semana pasada. Bajé las escaleras. En la cocina, Sebastián desayunaba huevos con chorizo mientras veía las noticias en su tablet. Valeria planchaba su uniforme de enfermera. Los niños todavía dormían. «Buenos días», dije con la voz más neutra que pude. Sebastián ni siquiera levantó la vista. «Hay café en la estufa». Me serví. El café estaba frío. Nadie había dejado para mí. «Voy a salir un rato», anuncié. «Tengo unos trámites pendientes». «¿Trámites?» Valeria frunció el ceño. «¿Qué trámites, mamá? Si quieres, acompaño». «No es necesario, hija. Solo voy a ver a don Mauricio». Sebastián por fin levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron. ¿El abogado? ¿Para qué? Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila. Cosas de viejos, papeles aburridos. Tomé mi bolsa y salí antes de que pudieran hacer más preguntas. Afuera, el sol apenas empezaba a calentar el asfalto. Caminé 3 cuadras hasta la avenida principal y detuve un taxi. «Al despacho Salazar y Asociados, por favor». Mientras el taxi avanzaba entre el tráfico matutino, saqué mi teléfono y volví a mirar los estados de cuenta que había impreso en silencio la noche anterior, cuando todos dormían. Los números no mentían. En 5 años había prestado a mi familia más de 1,000,000 de pesos entre el aval del préstamo, los pagos de remodelaciones, los gastos diarios que Sebastián cargaba a nuestra cuenta compartida. Y nunca, ni una sola vez, me habían preguntado qué necesitaba yo. El taxi se detuvo frente a un edificio de cristal. Pagué y subí al 4º piso. La recepcionista me reconoció de inmediato. «Señora Maldonado, don Mauricio la está esperando». Entré a la oficina. Don Mauricio tenía 73 años, cabello completamente blanco y una mirada que había visto 1000 familias destruirse por dinero. «Sofía», dijo levantándose para abrazarme. «Cuéntame todo». Y ahí, sentada frente al escritorio de caoba, con el contrato de aval extendido frente a mí, le conté cada humillación, cada desprecio, cada comentario envenenado disfrazado de broma. Cuando terminé, don Mauricio juntó las manos sobre el escritorio. «¿Qué quieres hacer?» Respiré hondo. «Quiero recuperar mi vida. Y quiero que aprendan que la dignidad no se negocia, ni siquiera con familia». Don Mauricio asintió lentamente. Luego abrió una carpeta y empezó a sacar documentos. «Entonces empecemos por aquí.
Don Mauricio extendió los documentos sobre su escritorio como un cirujano preparando sus instrumentos. Cada papel representaba una decisión. Cada firma que yo pusiera sería un paso hacia algo que me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. Sofía, antes de hacer cualquier movimiento, necesito que entiendas algo, dijo con voz firme. Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Tu familia va a reaccionar, probablemente mal. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la risa de anoche, en los ojos de Valeria bajando la mirada, en Sebastián sentado en el lugar de Héctor como si siempre le hubiera pertenecido. Estoy preparada. Pasamos 3 horas revisando cada detalle. Don Mauricio me explicó opciones que yo no sabía que tenía, derechos que había olvidado que poseía. Primero, el aval del préstamo. Como Sebastián nunca me había informado oficialmente sobre el estado real de su deuda, y como yo firmé bajo información falsa, él dijo que el negocio iba bien cuando ya estaba quebrado, podía retirar mi aval. El banco tendría que reestructurar la deuda solo con Sebastián como responsable. Van a llamarlo en 48 horas, advirtió don Mauricio. Cuando vean que ya no tiene respaldo, van a exigir garantías o pagos inmediatos. Perfecto. Segundo, el poder notarial que le di a Valeria era limitado. Ella podía hacer transacciones, sí, pero no vender propiedades ni tomar préstamos a mi nombre. Sin embargo, ese poder podía revocarse en cualquier momento. Si revocas el poder, ella ya no podrá tocar tus cuentas, ni las rentas, ni las inversiones. Mi mano tembló sobre el documento. Revocarle el poder a mi propia hija, decirle que no confiaba en ella. Pero, ¿realmente confiaba? ¿O solo tenía miedo de estar sola? ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. Ellos viven ahí conmigo. Don Mauricio se reclinó en su silla. La casa es tuya. Ellos son tus invitados. Puedes pedirles que se vayan en cualquier momento. Legalmente, tienes todo el derecho. Invitados. En mi propia casa, mi hija y mi yerno eran solo invitados. Dame tiempo para pensar eso, dije. No quiero dejar a Valeria en la calle. Ella sigue siendo mi hija. Claro, pero Sofía, tú tampoco mereces vivir como prisionera en tu propio hogar. Firmé los primeros documentos. Retiro del aval. Revocación del poder notarial. Don Mauricio los sellaría y los entregaría al banco y al registro público esa misma tarde. Una cosa más, dije antes de irme. Necesito cambiar mi testamento. Don Mauricio levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear un fideicomiso para mis nietos, algo que ni Valeria ni Sebastián puedan tocar. Que solo sirva para educación, universidad, libros, cursos, pero que no puedan usar ni un peso para ellos. Inteligente, ¿cuánto? Hice números mentales. 1.500.000 pesos de mi cuenta de inversiones. Don Mauricio silbó bajito. Eso va a doler cuando lo descubran. Que duela. Mis nietos merecen un futuro. Sus padres merecen una lección. Salí del despacho pasadas las 2 de la tarde. No había comido nada, pero no tenía hambre. Tenía algo mejor. Un plan. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo. Necesitaba pensar, procesar, decidir cuánto estaba dispuesta a pelear. Me detuve frente a una iglesia pequeña, la parroquia de San Miguel. Entré. El olor a incienso y cera de velas me envolvió como un abrazo de mi infancia. Me senté en una banca del fondo y miré al altar. Héctor, susurré, ojalá estuvieras aquí. Tú siempre sabías qué hacer. Pero Héctor no estaba. Y yo había pasado 5 años esperando que alguien más resolviera mi vida. Cerré los ojos. Recordé fragmentos de los últimos años. No solo la humillación de anoche. Había señales desde mucho antes. El cumpleaños número 68 que nadie recordó. Sebastián organizó una parrillada ese día para ver el fútbol con sus amigos. Ni siquiera me preguntó si quería invitar a alguien.
La Navidad pasada cuando compré regalos para todos con mi dinero, y ellos me regalaron un suéter talla extra grande. Para que esté cómoda, suegra. Era horrible, color mostaza con un reno bordado. Lo usé una vez para no ser grosera y luego lo guardé en el fondo del cajón. Las veces que bajaba a la sala y Sebastián cambiaba de canal sin preguntar qué estaba viendo yo. Usted ya vio suficiente, suegra. Ahora toca mi programa. Las comidas donde servía a todos primero, y cuando me tocaba comer, la comida ya estaba fría. Nadie nunca esperó por mí. Los comentarios. Dios, los comentarios. Ya estás muy vieja para eso. Mejor quédate en casa, no vaya a ser que te canses. Déjame a mí, tú ya no entiendes cómo funciona esto. Ay, suegra, usted y sus ideas de los años 50. Pequeñas puñaladas disfrazadas de preocupación, y yo las acepté todas, una por una, porque tenía miedo, miedo de molestar, miedo de que me dejaran sola, miedo de ser la madre amargada que nadie quiere visitar. Pero anoche, cuando toda la mesa se rió de mí, algo cambió. Entendí que ya estaba sola, que vivir rodeada de gente que te desprecia es peor que vivir en soledad digna. Abrí los ojos. Una anciana encendía una veladora frente a la Virgen de Guadalupe. Tenía mi edad, quizá más, pero se movía con propósito, con calma, como alguien que sabía exactamente quién era. Quería ser como ella. Me levanté, puse 20 pesos en la caja de limosnas y salí de la iglesia con una claridad cristalina. Tomé un taxi de regreso a casa. Eran casi las 5 de la tarde. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Valeria no había llegado de su turno en el hospital. Sebastián probablemente estaba en el taller o en algún bar con sus amigos. Los nietos en la escuela. Subí a mi habitación y saqué una maleta vieja del closet, la misma que usé en mi luna de miel hace casi 50 años. Empecé a empacar ropa. No mucha, solo lo esencial. No me iba todavía, pero necesitaba tener todo listo para cuando llegara el momento. Guardé también los documentos importantes en una carpeta. Copias de todo lo que firmé hoy, los estados de cuenta. Las escrituras de las propiedades. Todo. A las 7, escuché que se abría la puerta principal. Voces. Sebastián había llegado. Bajé a preparar la cena como siempre. Actué normal. Serví sopa de tortilla y tostadas. Puse la mesa. Llamé a todos. Cenamos en silencio incómodo. Sebastián me miraba de reojo, como si supiera que algo había cambiado pero no pudiera identificar qué. ¿Cómo te fue con el abogado?, preguntó Valeria. Bien, solo actualicé unos papeles. ¿Qué papeles?, sonreí. Cosas aburridas, hija, nada importante. Mentira. Era lo más importante que había hecho en años. Esa noche, acostada en mi cama, miré mi teléfono. Don Mauricio me había enviado un mensaje. Documentos entregados. El banco recibirá la notificación mañana a primera hora. Prepárate. Respondí. Lista. Apagué la luz. Y por primera vez en 5 años, dormí sin ese nudo en el estómago. Porque sabía que mañana, cuando el banco llamara a Sebastián, cuando descubriera que la vieja inútil le había quitado su red de seguridad, todo cambiaría. Y yo estaría lista para lo que viniera. Porque la verdadera guerra no empieza con gritos. Empieza con silencio, con decisiones tomadas en secreto, con recuperar el poder que te quitaron mientras dormías. Y yo acababa de despertar. Me desperté a las 5:30 de la mañana. Ni siquiera sonó el despertador. Mi cuerpo sabía que hoy era el día. Me duché, me vestí con un pantalón de lino beige y una blusa blanca sencilla. Nada especial. Quería verme exactamente como siempre, la abuela invisible que prepara el desayuno y no causa problemas. Bajé a la cocina. Puse el café a hervir. Saqué huevos, frijoles refritos, tortillas. Calenté el comal. Los movimientos eran automáticos después de décadas de la misma rutina. Pero hoy era diferente. Cada acción tenía un peso distinto.
como si estuviera preparando mi última comida como la Sofía sumisa, la que agachaba la cabeza y pedía perdón por existir. A las 7, Sebastián bajó primero. Traía puesta una playera de su negocio que cerró hace meses, pero seguía usando como si todavía fuera dueño de algo. Se sentó en la cabecera sin saludar. Tomó su café y empezó a revisar su celular. «Buenos días», dije con voz neutra. Gruñó algo ininteligible. Serví su plato: huevos revueltos, frijoles, 3 tortillas calientitas. Lo puse frente a él. Ni siquiera levantó la vista. Valeria bajó 15 minutos después. Traía el cabello mojado y el uniforme de enfermera arrugado. Olía a crema de caléndula barata y cansancio. «Ay, mamá, no debiste molestarte», dijo, pero ya estaba sirviéndose café. «No es molestia». Mentira. Todo era molestia últimamente, pero todavía no era momento de decirlo. Los nietos bajaron arrastrando los pies. Mateo con audífonos puestos, Regina bostezando. Se sentaron sin saludar. Tomaron sus platos, comieron en silencio mientras miraban sus teléfonos. La mesa estaba llena de gente, y yo me sentía completamente sola. Sebastián terminó su desayuno y finalmente habló. «Oye, suegra, necesito que me firmes unos papeles hoy». Levanté la vista. «¿Qué papeles?» «Del banco. Están renovando el contrato del préstamo y necesitan tu firma actualizada como aval». Algo frío me recorrió la espalda. Así que ya sabía, o estaba a punto de descubrirlo. «¿Qué préstamo?», pregunté, fingiendo confusión. «El del taller, el que firmaste hace 2 años, ya sabes». Su tono era impaciente. «Ah, ese». Tomé un sorbo de café. «¿Y cómo va el taller?». Se tensó. «Bien, va bien». «¿En serio? Porque hace meses que no me cuentas nada». Valeria intervino nerviosa. «Mamá, el taller pasó por una mala racha, pero Sebastián está trabajando en recuperarlo. Por eso necesita renovar el préstamo». «Entiendo». Asentí despacio. «¿Y cuánto debe todavía?». Sebastián apretó la mandíbula. «Eso es entre el banco y yo, suegra. Solo necesito tu firma». «Claro, pero si voy a firmar, necesito saber cuánto estoy avalando». 780,000 pesos, lo mismo de antes». Mentira. Don Mauricio me había mostrado el saldo real. 1,200,000 pesos con intereses acumulados. Sebastián había refinanciado 2 veces sin decirme. Y cada vez la deuda crecía. «Ya veo», dije tranquilamente. «Déjame pensarlo». ¿Pensarlo? Sebastián dejó el tenedor con fuerza sobre el plato. «No hay nada que pensar. Ya firmaste antes. Solo es renovar». «Sí, pero antes no me habían explicado bien. Ahora quiero entender mejor antes de firmar algo». Su rostro se puso rojo. «No puedo creer esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te damos casa, comida, te cuidamos y ahora sales con esto». El aire se espesó. Los nietos dejaron de mirar sus teléfonos. Valeria se puso pálida. «Sebastián», empezó Valeria. «No, Valeria, déjame hablar». Se volvió hacia mí. «Mira, suegra, te voy a hablar claro porque ya estoy cansado de andar con rodeos. Esta casa necesita muchas cosas. Goteras en el techo, la tubería del baño está vieja, el patio está hecho un desastre. Tenemos planes de remodelar, de hacer de esto un lugar decente otra vez. Remodelar, con mi dinero, en mi casa». «¿Y yo qué opino de esos planes?», pregunté suavemente. «¿Tú?». Se rió, una risa corta, amarga. «Suegra, con todo respeto, tú ya no estás para estas cosas. Por eso estamos nosotros aquí, para encargarnos de lo que tú ya no puedes hacer». «Ya veo». Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado. «Entonces no soy parte de las decisiones. Solo soy la que firma los papeles». «No es así, mamá», intervino Valeria. «Claro que cuentas. Es solo que tú sabes cómo es esto. Sebastián entiende de construcción, de negocios. Nosotros solo queremos ayudarte». «Ayudarme». Esa palabra otra vez. «Está bien», dije levantándome. «Voy a salir un rato.
Tengo algunas cosas que hacer. ¿Salir? ¿A dónde? Sebastián frunció el ceño. A caminar, a despejarme. ¿Y los papeles? Los veo cuando regrese. Tomé mi bolsa y salí antes de que pudiera seguir cuestionando. Caminé 4 cuadras hasta una cafetería pequeña. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de don Mauricio. El banco acaba de recibir la notificación oficial. Van a llamar a Sebastián entre hoy y mañana para informarle que ya no cuentas como aval. Prepárate para la tormenta. Respondí. Ya empezó. Quiso que firmara una renovación del préstamo esta mañana. Ni siquiera sabe que ya no estoy en el contrato. Típico. Quería asegurarse antes de que el banco lo llamara. No firmes nada, Sofía. Nada. No lo haré. Apagué el teléfono. Miré por la ventana. La gente pasaba apresurada. Oficinistas camino al trabajo. Niños con mochilas rumbo a la escuela. Todos con sus vidas, sus problemas, sus batallas silenciosas. ¿Cuántas mujeres como yo había ahí afuera? ¿Cuántas abuelas viviendo en sus propias casas como invitadas no deseadas? ¿Cuántas firmando papeles que no entendían porque la familia sabe lo que es mejor? Me quedé en esa cafetería 2 horas, no porque tuviera miedo de volver, sino porque necesitaba fortalecer mi resolución. Recordarme que lo que estaba haciendo no era crueldad, era justicia, era dignidad. Era recuperar lo que me habían quitado lentamente, con sonrisas y palabras dulces envenenadas. Cuando regresé a casa cerca del mediodía, Sebastián estaba en la sala, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tensa. Sí, entiendo. Pero debe haber un error. No, yo tengo el aval de mi suegra. ¿Cómo que fue revocado? ¿Cuándo? Me vio entrar. Sus ojos se entrecerraron. Espere un momento, le dijo a quien estaba al teléfono. Tapó el auricular y me miró fijamente. ¿Tú fuiste al banco? No. ¿Al notario? Fui con mi abogado, a actualizar mis documentos. Te lo dije ayer. ¿Qué documentos? Los míos, Sebastián. Mis propiedades, mis cuentas, mis avales. Se puso blanco, luego rojo, luego de un color púrpura que me hizo pensar que le daría un infarto ahí mismo. ¿Quitaste el aval? Su voz era un susurro áspero. Sí. ¿Por qué? Gritó. El teléfono casi se le cae de la mano. Valeria salió corriendo de la cocina. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Sebastián señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Tu madre acaba de destruir mi vida. Eso es lo que pasa. Valeria me miró confundida. Mamá, ¿qué hiciste? Respiré hondo. Este era el momento, el punto sin retorno. Retiré mi aval del préstamo de Sebastián y revoqué el poder notarial que te di hace 5 años. A partir de hoy, nadie maneja mi dinero excepto yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y en ese silencio vi cómo se derrumbaba la máscara de la familia perfecta que habíamos fingido ser. Sebastián colgó el teléfono. Sus manos temblaban. Valeria estaba paralizada en medio de la sala, mirándome como si acabara de crecer una segunda cabeza. No puedes hacer esto, dijo Sebastián. Su voz sonaba extrañamente calmada, demasiado calmada. Firmaste un contrato, un compromiso. Un compromiso basado en mentiras, respondí. Me dijiste que el taller iba bien, que solo necesitabas un aval temporal, que me pagarías en 6 meses, y te iba a pagar. Han pasado 2 años, Sebastián, y no solo no me has pagado, sino que la deuda creció de 780,000 a 1,200,000 pesos. ¿Creías que no me iba a enterar? Valeria jadeó. ¿1,200,000? Sebastián giró hacia ella. Es más complicado que eso, Valeria. Los intereses, la refinanciación, los gastos operativos. Me mentiste, interrumpí. A las 2.
Y usaste mi confianza para seguir endeudándote mientras vivías en mi casa sin pagar renta, comiendo mi comida, gastando el dinero de mis propiedades. ¿Tu casa? Sebastián explotó finalmente. Nosotros hemos mantenido esta casa. Yo pago el gas, la luz, el agua. Con el dinero de las rentas de mis locales comerciales, dije firmemente. 38,000 pesos mensuales que se depositan en una cuenta que Valeria supuestamente administraba para mí. ¿Sabes cuánto he visto de ese dinero en 2 años? Nada, 0 pesos. Valeria se dejó caer en el sofá. Mamá, nosotros usábamos ese dinero para los gastos de la casa, para todos. Pensé que estaba bien. Pensé que era lo que querías. Nunca me preguntaste qué quería yo. Porque tú nunca decías nada, gritó Sebastián. Siempre ahí, callada, cocinando, limpiando. ¿Cómo íbamos a saber que tenías problema con algo si nunca hablabas? Anteayer en la cena hablé. Me llamaste vieja inútil y toda la mesa se rió. Esa fue mi señal de que hablar no servía de nada. Sebastián apretó los puños. Fue un chiste, un maldito chiste. Pues yo no me reí. Se hizo un silencio denso. Mateo y Regina habían aparecido en las escaleras, escuchando todo. Regina tenía lágrimas en los ojos. Mateo parecía asustado. «Mamá», dijo Valeria con voz quebrada. «¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a correr?» La pregunta flotó en el aire como un cuchillo suspendido. «No», respondí finalmente, «no hoy, pero las cosas van a cambiar, radicalmente». «¿Qué significa eso?», preguntó Sebastián con desconfianza. «Significa que esta conversación la vamos a terminar con mi abogado presente, mañana a las 10 de la mañana, en su oficina. Los dos». «No voy a ninguna oficina», dijo Sebastián. «No tengo que rendirte cuentas». Entonces, el lunes empiezo el proceso legal de desalojo y demanda por el 1.200.000 pesos que debes, más intereses. Tú decides. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia e impotencia. Me estás amenazando. Te estoy poniendo límites, algo que debía hacer hace 5 años. Tomé mi bolsa y subí a mi habitación. Mis piernas temblaban, pero no me detuve hasta cerrar la puerta. Me senté en la cama y respiré hondo 3 veces. 4, 5. Lo había hecho. Había dicho todo. No había vuelta atrás. Mi teléfono vibró. Don Mauricio. «¿Cómo vas?» «Explotó todo», les dije. «Reunión mañana en tu oficina a las 10. «Perfecto. Tengo todos los documentos listos. Estados de cuenta, contratos, comprobantes. No van a poder negar nada». «Gracias, Mauricio». «Sofía, ¿estás bien?» Me lo pensé. ¿Estaba bien? Acababa de dinamitar mi relación con mi hija y mi yerno. Probablemente había traumatizado a mis nietos. Mi casa se sentía como un campo de batalla, pero también, por primera vez en años, me sentía viva. «Estoy bien», respondí, asustada, pero bien. «Eso es normal. Lo estás haciendo perfecto». Colgué y miré alrededor de mi pequeña habitación. La maleta que había empacado seguía bajo la cama. Tal vez pronto la necesitaría. El resto del día transcurrió en un silencio helado. Nadie bajó a comer. Yo preparé sopa de lentejas solo para mí. Comí en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio trasero, donde Héctor había plantado un limonero que ya no daba frutos. A las 8 de la noche, escuché que Sebastián y Valeria discutían en su habitación. Gritos ahogados, sollozos, más gritos. A las 9 tocaron mi puerta. ¿Sí? Valeria entró sola. Traía los ojos hinchados y rojos. Se sentó al borde de mi cama sin pedir permiso. «¿Por qué no me dijiste que te sentías así?», preguntó con voz rota. «Te lo dije 1000 veces, con silencios, con miradas, con salirme de la mesa. Tú no querías ver. No es justo, mamá. No puedes culparme de todo. No te culpo de todo. Te culpo de elegir a un hombre que me humilla sobre tu propia madre. Te culpo de administrar mi dinero como si fuera tuyo. Te culpo de nunca,
Ni una sola vez en 5 años preguntarme qué necesitaba yo. Yo te preguntaba, ¿cuándo, Valeria? ¿Cuándo me preguntaste si estaba feliz? ¿Si me sentía cómoda viviendo en la habitación más pequeña de mi propia casa? ¿Si me dolía verte reír cuando Sebastián se burlaba de mí? Rompió a llorar. No sabía que era tan grave. Pensé que entendías que era su forma de ser, que no lo decía en serio. El problema no es solo Sebastián. Es que tú nunca me defendiste. Ni una vez. Tengo miedo, susurró. Miedo de que se vaya, de quedarme sola con 2 hijos, de no poder pagar las cuentas. Y ahí estaba. La verdad. Valeria no me había protegido porque me necesitaba menos que a él, porque su miedo a quedarse sola era más grande que su amor por mí. Valeria, dije suavemente, yo también tuve miedo. Miedo a estar sola después de que murió tu papá. Por eso les permití todo. Pero ¿sabes qué aprendí? Que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada con humillación. ¿Qué va a pasar mañana? Van a escuchar las condiciones y van a decidir si pueden vivirlas o si prefieren buscar otro lugar. No tenemos dinero para otro lugar. Entonces van a tener que aprender a respetarme en el mío. Se levantó despacio. En la puerta se volteó. Lamento no haber sido la hija que necesitabas. Todavía puedes serlo, pero tienes que elegirlo. Cada día. Salió cerrando la puerta con suavidad. Me quedé despierta hasta pasada la medianoche. Revisé mentalmente cada documento que don Mauricio me había preparado, las opciones, los escenarios. Mañana presentaría mi propuesta. 6 meses para encontrar otro lugar mientras me pagaban una renta simbólica de 5,000 pesos mensuales. Perdón parcial de la deuda. Solo rescataría 480,000 de los 780,000 que presté. El resto lo daría por perdido para cerrar el círculo. Pero con condiciones. Respeto absoluto. Terapia familiar obligatoria. Y nunca, jamás, volver a tocar mi dinero sin mi autorización explícita y por escrito. Si rechazaban la propuesta, los desalojaría en 30 días y demandaría la deuda completa. Eran opciones duras, pero justas, porque yo había aprendido algo fundamental. El perdón sin consecuencias no es perdón. Es permiso para que vuelvan a lastimarte. Y yo ya no estaba dispuesta a dar ese permiso. La mañana llegó gris y pesada, como si el cielo supiera que algo se iba a romper definitivamente. Me levanté a las 6, me arreglé con cuidado, un vestido sencillo color vino, mi collar de perlas que Héctor me regaló en nuestro 20º aniversario, zapatos cerrados cómodos. Quería verme como lo que era, una mujer de 70 años que sabía exactamente lo que valía. Bajé a preparar café, solo para mí. Nadie más había bajado todavía. A las 8, Sebastián apareció. No me miró. Sirvió café en silencio, tomó un pan de la panera y se sentó frente al televisor. Valeria bajó 20 minutos después. Traía el rostro hinchado de tanto llorar. Los nietos no bajaron. Supongo que les habían dicho que se quedaran en sus cuartos. Nos vamos a las 9:30, anuncié. La cita es a las 10. El despacho queda a 20 minutos de aquí. Nadie respondió. A las 9 en punto, Sebastián finalmente habló. No voy a ir. Entonces empiezo el proceso legal el lunes. Ya te lo dije. Esto es ridículo, hablar con un abogado como si fuéramos criminales. No son criminales, pero sí son deudores, y yo soy la acreedora. Así funcionan las cosas. Se puso de pie bruscamente. ¿Sabes qué, suegra? Durante 5 años te hemos aguantado. Tus quejas silenciosas, tus caras largas, tu forma de hacerte la víctima. Pudiste haber dicho algo en cualquier momento. Lo dije, con mi salida de la mesa cuando me humillaste, pero nadie notó, o peor, a nadie le importó. Fue una broma. Las bromas se hacen entre iguales, Sebastián. Tú me tratas como si fuera tu sirvienta, y todos lo permiten. Valeria intervino con voz temblorosa.
Mamá, por favor, vamos a hablar civilizadamente. Yo sí voy a ir a la cita. Entonces voy solo para acompañarte a ti, gruñó Sebastián. Pero que quede claro, no voy a firmar nada que no me convenga. Nadie te está obligando a firmar nada, respondí. Solo a escuchar. Salimos de la casa a las 9:30. Tomamos el auto de Sebastián. Ese Nissan último modelo que compró con mi dinero sin decirme. El trayecto fue silencioso, excepto por el radio encendido a bajo volumen. Valeria iba en el asiento trasero, mirando por la ventana. Yo iba adelante, con mi bolsa sobre las piernas, sintiendo el peso de los documentos que llevaba dentro. Llegamos al edificio del despacho 5 minutos antes de las 10. Subimos en el elevador sin hablarnos. Sebastián apretaba y soltaba los puños. Valeria se mordía las uñas. La recepcionista nos hizo pasar inmediatamente. Don Mauricio nos esperaba en la sala de juntas, no en su oficina. Quería que esto fuera formal. Oficial. Buenos días, saludó con tono profesional. Siéntense, por favor. Nos acomodamos alrededor de una mesa larga de caoba. Don Mauricio frente a nosotros, con carpetas perfectamente organizadas. Yo a su lado. Valeria y Sebastián del otro lado, como acusados en un juicio. Porque en cierta forma lo eran. Don Mauricio abrió la primera carpeta. Empecemos por establecer los hechos. Señora Sofía Rentería, viuda de Maldonado, propietaria legal de una casa ubicada en la Colonia del Valle, 2 locales comerciales en la zona rosa, una cuenta de inversión en Banamex por 1.200.000 pesos y otros activos menores, ¿correcto? Correcto, respondí. En julio de 2023, usted firmó como aval de un préstamo empresarial de 780.000 pesos a nombre del señor Sebastián Domínguez, aquí presente. ¿Correcto? Correcto. El préstamo era para abrir un taller mecánico que, según se le informó, iba a generar ganancias suficientes para pagar el préstamo en 18 meses. ¿Es así? Sí. Don Mauricio sacó un documento y lo deslizó por la mesa hacia Sebastián. Señor Domínguez, este es el estado de cuenta actual de ese préstamo. ¿Puede confirmarnos el saldo? Sebastián lo miró apenas. Su mandíbula estaba tensa. 1.200.000 pesos. ¿Y cuánto ha pagado del principal? Silencio. Señor Domínguez, le hice una pregunta. 120.000 pesos, murmuró. Valeria volteó a verlo, incrédula. ¿Solo 120.000 en 2 años? El negocio no funcionó como esperaba. El negocio cerró hace 1 año, interrumpió don Mauricio. Y usted ha estado pagando solo los intereses mínimos con el dinero de las rentas de los locales de la señora Sofía, sin su conocimiento explícito. Ella sabía. Valeria manejaba las cuentas. Valeria palideció. Yo pensé que mamá estaba de acuerdo. Tú me dijiste que habías hablado con ella. Claro que hablé con ella. Le dije que necesitaba el dinero para mantener la casa. Mentiste, dije con voz firme. Nunca me dijiste que estabas usando las rentas para pagar tu deuda. Me dijiste que era para los servicios de la casa, para la comida, para los niños. Era lo mismo, todo era para la familia. No, Sebastián, era para salvar tu negocio fallido, para mantener tu estilo de vida, para comprar ese auto. Señalé por la ventana hacia el estacionamiento. Don Mauricio sacó otro documento. El auto, un Nissan Versa 2023, valor de 340.000 pesos, comprado en efectivo con un retiro de la cuenta de rentas de la señora Sofía en marzo del año pasado. ¿Ella autorizó esa compra? Yo tenía poder notarial, empezó Sebastián. El poder era de Valeria, no suyo, y el poder era para administración, no para compras personales. Legalmente, esa compra es cuestionable. Sebastián se puso de pie bruscamente. Esto es un circo. ¿Me trajeron aquí para humillarme? Te trajimos aquí para mostrarte la verdad, dije levantándome también. Durante 5 años has vivido de mi dinero mientras me tratabas como basura. Y mi hija te dejó hacerlo porque tenía más miedo de perderte a ti que de perderme a mí. Mamá,
Eso no es justo. Valeria también se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿No es justo? Sabes que no es justo, Valeria, que en mi cumpleaños número 68 nadie se acordara porque Sebastián organizó una reunión con sus amigos, que en Navidad me regalaras un suéter feo que compraste en rebaja mientras yo les regalaba a todos aparatos electrónicos caros, que cada vez que Sebastián me insultaba, tú bajaras la mirada y te quedaras callada. Yo no sabía qué hacer. Podías haberme defendido, una sola vez, eso es lo único que necesitaba. Don Mauricio carraspeó. Señoras, señor, sentémonos. Todavía tenemos mucho que revisar. Nos sentamos. Sebastián tenía el rostro rojo de rabia. Valeria sollozaba en silencio. Don Mauricio continuó con tono implacable. Además del préstamo y el auto, encontramos otros gastos cuestionables. Un viaje a Cancún el año pasado por 45,000 pesos, clases de música para los niños por 8,000 mensuales, suscripciones a servicios de streaming, restaurantes, ropa de marca, todo cargado a la cuenta que supuestamente era para mantener la casa. Esas cosas también eran para la casa, para la familia, insistió Sebastián. Mientras la señora Sofía compraba su ropa en el mercado y usaba jabón barato porque creía que no tenía dinero, agregó don Mauricio. El silencio que siguió fue aplastante. Sebastián finalmente se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos. Está bien, sí, me pasé, lo sé, pero no sabía cómo decirle. El negocio fracasó y yo no quería verme como un perdedor frente a mi familia. Entonces me usaste como tu banco personal, dije. Iba a pagarte, lo juro. ¿Con qué dinero, Sebastián? No tienes trabajo. El taller cerró. ¿De dónde iba a salir el dinero? No respondió, porque no había respuesta. Valeria habló con voz quebrada. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Don Mauricio abrió la última carpeta, la que contenía mi propuesta. La señora Sofía ha preparado 2 opciones. La primera, ustedes tienen 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Durante esos 6 meses, pagarán una renta de 5,000 pesos mensuales. La deuda del préstamo se reestructura. De los 780,000 pesos originales, se les perdonan 300,000. Los 480,000 restantes deben pagarse en cuotas de 10,000 pesos mensuales durante 4 años. Si no cumplen un solo pago, la deuda completa se hace exigible inmediatamente con intereses legales. ¿Y la segunda opción?, preguntó Valeria. Desalojo en 30 días y demanda judicial por 1,200,000 pesos completos. Eso incluiría el embargo del auto y cualquier otro bien que ustedes posean. Sebastián levantó la vista. Me estás destruyendo. No, respondí con voz firme. Te estoy poniendo límites. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Y Sebastián, si aceptan la primera opción, hay condiciones adicionales. ¿Cuáles? Respeto absoluto. 0 insultos, 0 burlas, 0 comentarios despectivos. Terapia familiar mensual. Los 4, incluyendo a los niños. Y nunca, jamás, vuelven a tocar mi dinero sin mi autorización por escrito y frente a notario. Eso es imposible, empezó Sebastián. Entonces toma la segunda opción, lo interrumpí. Yo ya tomé mi decisión. Ahora te toca a ti tomar la tuya. Valeria lo miró. Sebastián la miró a ella, y en ese intercambio de miradas vi todo: el miedo, la vergüenza, la rabia impotente. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Valeria finalmente. Tienen hasta el lunes a las 5 de la tarde, respondió don Mauricio. Después de eso, la señora Sofía procederá con la opción que considere adecuada. Nos levantamos. Sebastián salió primero sin despedirse. Valeria se detuvo en la puerta. Mamá, todavía te amo, a pesar de todo. Yo también te amo, hija. Por eso estoy haciendo esto, porque el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Se fue. Don Mauricio y yo nos quedamos solos en la sala de juntas. Lo hiciste muy bien, dijo. No se siente bien. Nunca se siente bien poner límites,
Pero es necesario. Asentí. Tenía razón. Salí del edificio y tomé un taxi de regreso. No quería ir con ellos. Necesitaba espacio para respirar. Durante el trayecto, miré por la ventana. La ciudad seguía moviéndose, ajena a mi pequeño drama familiar. Y me di cuenta de algo. El mundo no se acababa porque yo hubiera dicho no más. De hecho, el mundo seguía girando, y yo seguía respirando. Y por primera vez en años, respiraba sin ese peso aplastante en el pecho. Llegué a casa antes que ellos. La casa estaba vacía. Los nietos debían estar en la escuela. Subí a mi habitación y me senté en la cama, esperando. Sabía que vendría la explosión. Solo era cuestión de tiempo. Media hora después, escuché el auto estacionarse. La puerta principal abriéndose con fuerza. Pasos pesados subiendo las escaleras. Golpes en mi puerta, fuertes, desesperados. ¡Abre! Era Sebastián. Abrí. Estaba desencajado. Tenía los ojos inyectados de sangre y el cabello revuelto, como si se lo hubiera jalado durante todo el camino. Necesitamos hablar. Ya hablamos. En la oficina. No. Ahora vamos a hablar de verdad. Sin abogados. Sin papeles. Solo tú y yo. Valeria apareció detrás de él. Sebastián, por favor. Déjame hablar con ella. Me hice a un lado y los dejé pasar. Los tres en mi pequeña habitación. Sebastián caminaba en círculos como animal enjaulado. Valeria se sentó en la única silla. Yo me quedé de pie junto a la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, empezó Sebastián. No es el dinero, no son los papeles. Es que durante 5 años actuaste como si todo estuviera bien, como si no te importara nada, y ahora sales con esto. Actuaba así porque tenía miedo, respondí. Miedo de que si decía algo me dejarían sola. Miedo de ser la suegra amargada. Miedo de perder a mi familia. Pues lo vas a perder. ¿Eso es lo que quieres? Quiero respeto. Si para tener respeto tengo que estar sola, entonces sí, prefiero eso. Sebastián se rió. Una risa amarga, rota. Respeto, claro, pero tú nunca respetaste mi esfuerzo, mi trabajo, mi intento de salir adelante. ¿Tu esfuerzo? ¿Qué esfuerzo, Sebastián? Abriste un taller con mi dinero, lo dejaste quebrar y luego seguiste gastando mi dinero como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está el esfuerzo en eso? El negocio fracasó. Pasan cosas. No soy el primero ni el último en quebrar. Tienes razón, pero sí eres el primero en seguir viviendo como rico cuando ya no tienes ni un peso, con el dinero de tu suegra, en la casa de tu suegra, mientras insultas a tu suegra. Ya basta con lo del insulto. Fue una maldita broma. No fue una broma, grité. Y fue la primera vez en 5 años que grité en esa casa. Fue el resumen de 5 años de desprecios. De comentarios pequeños. De hacerme sentir que estorbaba. De tratarme como si fuera tu sirvienta, no la dueña de la casa donde vives gratis. Valeria sollozó. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Me volteé hacia ella. ¿Sabes cuándo supe que había perdido a mi hija? No fue cuando te casaste. No fue cuando te mudaste. Fue el día de mi cumpleaños 68. Ese día en que Sebastián organizó su parrillada con sus amigos. Bajé a la cocina en la mañana y tú estabas ahí, preparando café. Te dije, hoy cumplo 68. Y tú me dijiste, ay sí mamá, felicidades, y seguiste preparando el café sin voltearme a ver. Ni un abrazo, ni un pastel. Nada. Ese día entendí que ya no era tu prioridad. Era solo un mueble más de la casa. Yo no lo recuerdo así, porque para ti no fue importante, pero para mí fue el día que empecé a desaparecer. Sebastián intervino, esta vez con tono más calmado, pero igualmente duro. ¿Y qué esperabas? ¿Que te tratáramos como reina? Vivimos todos aquí, somos familia, las familias se apoyan. Las familias se respetan, corregí. Y el apoyo es mutuo, no es solo una persona dando y todos los demás tomando. Te dimos compañía, para que no estuvieras sola después de que murió tu esposo. No me dieron compañía, me quitaron mi casa, mi privacidad,
mi dignidad. Eso es una exageración. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué una libreta vieja. La había estado llenando durante los últimos 6 meses sin darme cuenta. Notas, fechas, comentarios que me habían lastimado. La abrí en una página al azar y leí en voz alta. 15 de marzo. Sebastián me dijo que ya no cocinara porque la comida me quedaba insípida. Valeria se rió y dijo, «Es verdad, mamá, ya te estás poniendo olvidadiza con la sal». Pasé otra página. 3 de mayo. Regina necesitaba ayuda con la tarea de matemáticas. Yo estudié contabilidad. Ofrecí ayudarla. Sebastián dijo, «Mejor déjala, suegra. Usted ya ni se acuerda de esas cosas. Yo le ayudo». Regina ni siquiera me miró. Otra página. 22 de julio. Mateo cumplió 12 años. Hice un pastel de 3 leches. Su favorito desde que era niño. Lo partimos después de la cena. Mateo dijo, «Abuela, esto sabe raro». Sebastián probó y dijo, «Sí, mejor pedimos uno de la pastelería la próxima vez». Tiré medio pastel a la basura esa noche. Valeria lloraba en silencio. Sebastián había palidecido. «Tengo 32 páginas más», dije cerrando la libreta. 32 páginas de desprecios pequeños que se convirtieron en un desamor gigante. Y el día de la cena con el comentario de «vieja inútil» fue solo la gota que derramó el vaso. «No sabía que te sentías así», murmuró Valeria. «Porque nunca preguntaste. Estabas tan ocupada manteniendo feliz a Sebastián que olvidaste que yo también necesitaba que alguien me cuidara». Sebastián se sentó en el borde de mi cama, derrotado. «¿Y ahora qué? ¿Nos odias? ¿Quieres que desaparezcamos de tu vida?» «No los odio, pero tampoco puedo seguir así. Necesito que entiendan algo fundamental. El dinero que gasté en ustedes no era dinero extra. Era el fruto de 40 años de trabajo, de sacrificios, de decisiones inteligentes. Y ustedes lo dilapidaron como si fuera agua mientras me hacían sentir que yo era la carga». «Te vamos a pagar», dijo Sebastián. «Cada peso, lo juro». «¿Con qué dinero?» «Voy a conseguir trabajo, un trabajo real, no más inventos de negocios propios. Voy a trabajar para alguien más si es necesario». «Sebastián tiene razón», añadió Valeria. «Yo puedo tomar turnos extra en el hospital. Podemos pagar». Los miré a ambos. Había sinceridad en sus ojos, pero también había desesperación. Y no sabía distinguir una de la otra. «Tienen hasta el lunes», repetí. «Elijan qué opción van a tomar. Pero sepan esto, si eligen quedarse, las reglas cambian. Radicalmente. Esta sigue siendo mi casa. Ustedes son mis huéspedes. Y yo voy a empezar a vivir como la dueña que soy, no como la empleada que me convertí». «¿Qué significa eso?», preguntó Valeria. «Significa que voy a tomar la recámara principal otra vez, la que era mía y de su padre. Ustedes pueden quedarse en la recámara donde están ahora. Es más grande que esta donde me metieron. Pero no hay peros. O lo toman o se van. Además, voy a contratar a alguien para que limpie la casa 2 veces por semana. Ya no voy a hacerlo yo sola, y lo voy a pagar de mis rentas, que volverán a depositarse en mi cuenta personal, no en la cuenta familiar». «Eso es justo», admitió Valeria en voz baja. «Y una cosa más. Los nietos necesitan saber la verdad. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para entender que lo que pasó no es normal, que las familias no deben funcionar así». «Van a odiarnos», dijo Sebastián. «Van a aprender que es diferente». Se hizo un silencio largo. Afuera, escuché el camión escolar detenerse, voces de niños, la puerta principal abriéndose. Mateo y Regina habían llegado. «Háblense», dije. «Piensen, decidan, pero el lunes a las 5 quiero una respuesta, y sea cual sea, la voy a respetar. Porque yo sí sé respetar las decisiones de los demás, aunque me duelan». Salieron de mi habitación en silencio. Los escuché bajar las escaleras, voces apagadas hablando con los nietos, más sollozos de Valeria. Me senté en mi cama y miré la libreta que seguía en mis manos.
32 páginas de dolor acumulado. Me pregunté cuántas mujeres en el mundo tenían libretas similares, cuántas abuelas, madres, tías, escribiendo en silencio cada herida porque no tenían el valor de decirlas en voz alta. Abrí la ventana. El aire fresco entró a mi cuarto. Respiré hondo y tomé la libreta, esa libreta llena de tristeza, y la rompí, hoja por hoja, despacio, como un ritual, porque ya no la necesitaba. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y dijera lo que dijera el lunes, yo ya había ganado. Había recuperado mi voz. El fin de semana fue extraño, como vivir con fantasmas en una casa embrujada por secretos recién revelados. El sábado por la mañana, Mateo y Regina me evitaban. Entraban a la cocina, tomaban cereal y se iban corriendo a sus cuartos. Supongo que Valeria y Sebastián les habían contado algo, pero no todo. Los niños me miraban como si fuera una desconocida, o peor, como si fuera la villana de una historia que no entendían. Valeria pasó todo el sábado encerrada en su habitación. La escuchaba llorar a través de las paredes. Sebastián salió temprano y no regresó hasta la noche. Olía a cerveza y cigarro cuando entró. Yo pasé el día reorganizando mis documentos, separando lo que era mío de lo que había sido nuestro. Era más de lo que pensaba, y menos de lo que debería haber sido. El domingo por la tarde, Valeria tocó a mi puerta. «Mamá, ¿podemos hablar? A solas». «Claro». Entramos a mi habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama con las piernas cruzadas, como cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. Pero ya no era una niña. Era una mujer de 43 años con arrugas de preocupación en la frente y canas que cubría con tinte barato. «No sé por dónde empezar», dijo. «Empieza por donde te duela más». Respiró hondo. Creo que tienes razón en todo. Y eso es lo que más me duele. Que durante 5 años, sin darme cuenta, dejé de verte como mi mamá y empecé a verte como un recurso, como alguien que estaba ahí para facilitarnos la vida». «¿Cuándo empezó?», pregunté. «No lo sé. Fue gradual». Cuando murió papá, yo estaba devastada. Sebastián fue mi apoyo. Me sostuvo cuando sentía que me iba a caer. Y de alguna forma, empecé a priorizar su felicidad sobre todo lo demás, porque tenía miedo de que si él no estaba feliz, me dejaría, y no podía soportar otra pérdida. ¿Y yo? ¿No conté como una pérdida? Tú estabas ahí, siempre estabas ahí. Asumí que siempre estarías, que no tenías a dónde ir, que no te irías. Porque no tenía opciones, ¿verdad? La viuda vieja sin su marido, dependiendo de sus hijos. Nunca lo pensé así, pero así fue como me trataron. Valeria se cubrió el rostro con las manos. ¿Cuándo me convertí en esta persona? Mi mamá me enseñó a ser fuerte, a defenderme, a no dejar que nadie me pisoteara. Y yo te pisoteé a ti. No fue solo tu culpa, yo también te di permiso, cada vez que me callaba, cada vez que aguantaba un comentario. Cada vez que decía «está bien», cuando no estaba bien. ¿Por qué lo hacías? Por la misma razón que tú, miedo a estar sola. Tu papá fue mi compañero durante 42 años. Cuando murió, me quedé vacía, y ustedes llenaron ese vacío. Aunque fuera con migajas, era mejor que nada. O eso pensaba. ¿Y ahora? Ahora sé que las migajas envenenan, que es mejor tener hambre con dignidad que estar llena de humillación. Valeria se limpió las lágrimas. Hablé con Sebastián, anoche. Después de que los niños se durmieron, le dije todo. Cómo me sentía, cómo había fallado como hija, cómo lo había permitido todo. ¿Y qué dijo? Se enojó primero. Dijo que yo estaba siendo dramática, que estabas manipulándome, pero después se quebró. Admitió que había sido un imbécil, que se aprovechó de la situación, que pensó que porque teníamos tu poder notarial, podíamos hacer lo que quisiéramos con tus cosas. ¿Y los niños? Les hablamos esta mañana.
antes de que despertaras. Les explicamos que habíamos estado viviendo en tu casa sin pagarte, que habíamos gastado tu dinero sin permiso, que habíamos sido injustos contigo. ¿Cómo reaccionaron? Mateo preguntó si íbamos a quedarnos sin casa. Regina preguntó si tú nos odiabas. Les dijimos la verdad, que depende de nosotros, de si podemos aprender a respetarte. Me quedé callada procesando. Valeria continuó. Mateo se acordó de algo. Dijo, es como cuando yo me burlé de Carlos en la escuela y la maestra me dijo que los bullies nunca ganan. Y Regina dijo, entonces papá era el bully de la abuela. Se me hizo un nudo en la garganta. Son buenos niños. Son tus nietos, tienen tu inteligencia y tu forma de ver las cosas con claridad. Valeria, necesito preguntarte algo, y necesito que seas brutalmente honesta. Lo que sea. Si Sebastián te dijera que es él o yo, que tiene que elegir entre tu esposo y tu madre, ¿a quién elegirías? El silencio que siguió fue eterno. Valeria miró al piso, luego a la ventana, luego a sus manos. Finalmente me miró a los ojos. Antes de esta semana te hubiera dicho que a él, sin dudarlo, porque era mi presente, porque dormía a mi lado cada noche, porque dependía económicamente de él, aunque en realidad él dependiera de ti. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. Y creo que esa duda es una respuesta en sí misma. Porque si realmente amara a Sebastián de la forma que debería, no habría duda. Pero la hay, y eso me aterra. ¿Por qué te aterra? Porque significa que estos 5 años fueron una mentira, que me quedé con él por miedo, no por amor, que sacrifiqué mi relación contigo para mantener un matrimonio que tal vez nunca fue tan sólido como pensaba. Valeria, ¿él te trata bien? Cuando están solos, cuando nadie los ve. ¿Te respeta? Ella tardó demasiado en responder. Y esa pausa me lo dijo todo. Tiene un carácter fuerte, dijo finalmente. A veces dice cosas hirientes, pero después se disculpa. Dice que está estresado por el dinero, por el trabajo, por todo. ¿Te ha levantado la mano? No, nunca. Pero sus palabras a veces duelen más que un golpe. Como las palabras que me dijo a mí en la cena. Sí. Me acerqué y tomé sus manos. Estaban frías, temblorosas. Hija, necesito que entiendas algo. Yo no te estoy obligando a elegir, ni a él ni a mí. Te estoy obligando a elegirte a ti. A decidir qué tipo de vida quieres, qué tipo de matrimonio, qué tipo de persona quieres ser. Tengo miedo. Lo sé, yo también tuve miedo. Pero ¿sabes qué descubrí? Que el miedo a estar sola es peor cuando estás acompañada de gente que te hace sentir sola. La verdadera soledad no es estar físicamente sola, es estar rodeada de personas que no te ven. Como tú estabas con nosotros. Exacto. ¿Me perdonas, mamá? La pregunta flotó en el aire. ¿La perdonaba? ¿Podía perdonar 5 años de abandono emocional, de complicidad silenciosa, de priorizar a un hombre sobre su propia madre? Te perdono, dije finalmente. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que estoy dispuesta a construir algo nuevo, algo mejor, si tú también lo estás. Lo estoy, lo juro. Entonces demuéstralo, mañana a las 5, con tu respuesta. Asintió, me abrazó, y por primera vez en 5 años, ese abrazo se sintió real. No obligado, no culpable, real. Cuando salió de mi cuarto, me quedé sentada en la cama mirando la pared. Pensé en Héctor, en cómo él hubiera manejado todo esto, probablemente con más dureza que yo. Héctor no toleraba las faltas de respeto. Decía que la familia era lo más importante, pero que el respeto era el pegamento que la mantenía unida. ¿Lo estoy haciendo bien, amor?, susurré al aire. No hubo respuesta, pero en mi corazón sentí que sí. Que después de 5 años de perderme a mí misma,
Finalmente estaba encontrando el camino de regreso. Esa noche cené sola en la cocina. Un sándwich simple con un vaso de agua. No preparé para nadie más. Y cuando Mateo bajó buscando comida, lo miré y le dije: «Hay jamón y pan en el refrigerador. ¿Puedes prepararte algo?» «¿No vas a cocinar, abuela?» «No hoy». «¿Estás enojada con nosotros?» Me acerqué y le acaricié el cabello. «No estoy enojada. Estoy cansada. Pero estoy trabajando en dejar de estar cansada. ¿Entiendes?» «Creo que sí. Papá dijo que fuimos injustos contigo». «Tu papá tiene razón». «Lo siento, abuela». «Yo también lo siento, mi amor. Siento que hayas tenido que ver todo esto». «¿Nos vamos a ir de tu casa?» «No lo sé todavía. Eso lo deciden tus papás mañana». «Yo no quiero irme. Me gusta vivir aquí, aunque entiendo si quieres que nos vayamos. Mi maestra dice que todos merecemos respeto, incluso los abuelitos». Sonreí tristemente. «Especialmente los abuelitos». Lo abracé, y en ese abrazo recordé por qué estaba peleando. No solo por mí, también por ellos. Por enseñarles que el amor sin respeto no es amor, que la familia no es una excusa para el abuso, que las personas mayores no son descartables. Subí a mi cuarto y me preparé para dormir. Mañana sería lunes. Mañana a las 5 de la tarde sabría si mi familia elegiría respetarme o si elegiría irse. Y aunque dolía no saber la respuesta, por primera vez en años dormí con la conciencia tranquila, porque finalmente había dicho mi verdad, y eso, sin importar lo que pasara mañana, ya era una victoria. El lunes amaneció con una claridad brutal, como si el universo supiera que hoy se definiría todo. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado, pantalón negro de vestir, blusa blanca impecable, mi collar de perlas. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer que sabía su valor. Desayuné sola, café negro y pan tostado, simple, suficiente. A las 9 salí de la casa. No le dije a nadie a dónde iba. Ya no tenía que dar explicaciones. Tomé un taxi al banco. Necesitaba confirmar que todos los cambios estuvieran en orden. La ejecutiva de cuenta, una mujer joven llamada Patricia, me recibió con una sonrisa profesional. «Señora Maldonado, todo está listo. Las rentas de sus locales ahora se depositan directamente a su cuenta personal. El señor Domínguez ya no tiene acceso». ¿Y él lo sabe? Recibió una notificación oficial el viernes pasado. Perfecto. Patricia me mostró los estados de cuenta. En 2 meses, cuando se depositara la siguiente renta, yo volvería a tener control total sobre mis ingresos. 38,000 pesos mensuales que podría usar como quisiera. Para mí, para mis necesidades, para mi futuro. ¿Algo más que pueda hacer por usted?, preguntó Patricia. Sí, quiero abrir una cuenta de ahorro adicional, separada, con una meta específica. ¿Cuál sería esa meta? Un departamento, pequeño, para una persona, por si acaso. Patricia asintió comprensiva. No hizo preguntas. Seguramente había visto casos similares. Mujeres mayores recuperando su independencia, preparándose para lo peor mientras esperaban lo mejor. Salí del banco sintiéndome poderosa. Tenía opciones. Ya no estaba atrapada. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo. Entré a una librería y compré 3 novelas que había querido leer durante años, pero nunca tuve tiempo. Entré a una cafetería elegante y pedí un capuchino con un pedazo de pastel de zanahoria. Me senté junto a la ventana y leí 30 páginas de una de las novelas. Nadie me interrumpió, nadie me necesitó, y fue glorioso. A las 3 de la tarde regresé a casa. Encontré a Valeria en la sala. Estaba sentada en el sofá con las manos entrelazadas, nerviosa. Sebastián no estaba. ¿Dónde está tu esposo?, pregunté. Salió a buscar trabajo. ¿En serio, mamá? Fue a 3 lugares hoy, talleres mecánicos. Está dispuesto a trabajar como empleado si es necesario. Eso es bueno. Mamá, necesito decirte algo antes de que lleguen las 5.
Me senté frente a ella. Te escucho. Anoche, después de que todos se durmieron, estuve despierta pensando. En todo. En estos 5 años. En quién era yo antes de casarme y en quién me convertí después. ¿Y qué descubriste? Que perdí algo. Algo importante. Mi papá siempre me decía, Valeria, nunca dejes que nadie apague tu luz. Y yo dejé que Sebastián la apagara, poco a poco, sin darme cuenta. ¿Él te pidió que la apagaras? No directamente, pero cada vez que yo tenía una opinión diferente, él se molestaba. Cada vez que yo quería hacer algo sin él, se ponía celoso. Y yo, en lugar de defenderme, me fui adaptando. Me fui haciendo pequeña para que él se sintiera grande. ¿Y conmigo? Contigo fue peor, porque tú eras más fuerte que yo, más segura, y creo que él se sentía amenazado por eso. Por tu independencia, por tu inteligencia. Y en lugar de defenderme a mí misma y a ti, lo dejé hacerte pequeña también. Se le quebró la voz. Esperé en silencio mientras recuperaba la compostura. Esta semana, cuando vi todos los documentos, cuando escuché todo lo que habías logrado, todo lo que construiste con papá, me di cuenta de algo. Tú no eres la vieja inútil que Sebastián dijo. Tú eres la mujer más inteligente que conozco. Y yo fui tan estúpida que no lo vi. No fuiste estúpida. Fuiste humana. El amor nos ciega a veces. No fue amor, mamá. Fue miedo disfrazado de amor. Las palabras quedaron flotando entre nosotras, verdades tan dolorosas que cortaban al pronunciarlas. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé todavía, pero sé que no puedo seguir así. Sebastián y yo necesitamos terapia, de pareja, individual, como sea. Porque si vamos a quedarnos juntos, tiene que ser de verdad. No por miedo, no por conveniencia, sino porque elegimos trabajar en esto. ¿Y si no funciona? Entonces aprenderé a estar sola, como tú. No estoy sola, Valeria. Estoy conmigo, que es diferente. Sonrió tristemente. Tienes razón. A las 4:30 llegó Sebastián. Traía puestos jeans y una camisa de trabajo. Se veía cansado, derrotado, pero también había algo diferente en sus ojos, algo parecido a la humildad. Suegra, dijo al verme. ¿Podemos hablar antes de las 5? Adelante. Se sentó junto a Valeria. Respiró hondo varias veces antes de hablar. No voy a intentar justificarme. Lo que hice estuvo mal, muy mal. Tomé su dinero sin preguntarle. La traté con desprecio. Y lo peor de todo, convencí a su hija de que eso estaba bien. ¿Por qué?, pregunté directamente. Porque me sentía menos. Siempre. Usted y don Héctor habían logrado tanto. Y yo solo era un mecánico que quería ser empresario. Y cuando mi negocio fracasó, en lugar de admitirlo, seguí fingiendo, seguí gastando. Seguí viviendo como si todo estuviera bien, y la forma más fácil de sentirme grande era hacerla sentir pequeña a usted. ¿Y ahora? Ahora entiendo que eso no me hace grande, me hace un cobarde y un abusador. La palabra quedó suspendida en el aire. Abusador. Él la había dicho, no yo. Hoy fui a 3 talleres, continuó. En 2 me dijeron que me contactarían. En el tercero me ofrecieron empezar mañana. Como mecánico básico. El sueldo es bajo, 12,000 pesos al mes, pero es algo. Es un inicio. ¿Lo vas a tomar? Sí, y Valeria va a tomar turnos extra en el hospital. Entre los 2 podemos juntar 25,000 pesos al mes. No es mucho, pero es honesto, es real. ¿Y mi propuesta? Valeria y Sebastián se miraron. Luego ella habló. Queremos tomar la primera opción. Los 6 meses, la renta de 5,000 pesos, el pago de los 480,000 en cuotas, y las condiciones, todas, el respeto, la terapia, todo. ¿Estás seguro, Sebastián? Son 4 años de pagos. 10,000 pesos mensuales. Estoy seguro. Y si me toma más tiempo, le seguiré pagando hasta que quede saldado. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Y la recámara principal? Es suya.
dijo Valeria firmemente. La vamos a desocupar este fin de semana y vamos a ayudarle a mudarse. ¿Y los niños? Ya hablamos con ellos, dijo Sebastián. Les explicamos todo. Mateo preguntó si podía ayudar limpiando el jardín para pagarle a la abuela. Regina dijo que quiere cocinar conmigo los domingos para prepararle su comida favorita. Se me hizo un nudo en la garganta. No tienen que hacer eso. Sí tenemos que hacerlo, dijo Valeria, porque durante 5 años te hicimos invisible, y ahora necesitamos que vuelvas a ser visible. Para nosotros, para ellos, para ti misma. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 5. Está bien, dije finalmente. Acepto. Pero quiero que quede claro, esta es su última oportunidad. Si vuelven a faltarme al respeto, si vuelven a incumplir un pago, si vuelven a hacerme sentir como me hicieron sentir estos 5 años, no habrá segunda opción. ¿Entendido? Entendido, dijeron al unísono. Y una cosa más. Quiero que los nietos pasen tiempo conmigo, tiempo real, no solo estar en la misma casa, sino hablar, cocinar juntos, que me cuenten sus vidas, porque eso es lo que más me dolió, perder la conexión con ellos. Lo prometo, dijo Valeria con lágrimas en los ojos. Saqué mi teléfono y marqué a don Mauricio. Ya tenemos una decisión. Tomaron la primera opción. Prepara los documentos para que los firmen mañana. Perfecto. Los espero a las 10 de la mañana. Colgué. Los tres nos quedamos sentados en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio de alivio, de agotamiento, de esperanza frágil. «Mamá», dijo Valeria suavemente. «¿Sí? ¿Crees que algún día podremos volver a ser familia? De verdad. Ya somos familia, Valeria. Siempre lo fuimos. El problema es que durante 5 años fuimos una familia rota. Ahora tenemos la oportunidad de ser una familia sana, pero eso requiere trabajo, todos los días, de todos. Lo haremos», prometió. Esa noche cenamos juntos, los 5. Pedimos comida china porque nadie tenía energía para cocinar. Y por primera vez en años, la conversación fluyó. Los nietos me contaron de la escuela. Sebastián preguntó mi opinión sobre algo. Valeria me sirvió té sin que se lo pidiera. Eran gestos pequeños. Pero después de 5 años de invisibilidad, cada gesto pequeño se sentía monumental. Antes de irme a dormir, Valeria me detuvo en las escaleras. «Gracias por no renunciar a nosotros. No renuncié a ustedes. Renuncié a ser maltratada. Es diferente». «Lo sé, y por eso te admiro más que nunca». La abracé. Y en ese abrazo sentí algo que había perdido. La certeza de que mi hija me amaba. Tal vez había olvidado cómo demostrarlo. Pero el amor seguía ahí, enterrado bajo capas de miedo y malas decisiones. Y ahora estábamos desenterrándolo, juntas. Los primeros 2 meses fueron complicados. Sebastián empezó su trabajo en el taller. Llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y el orgullo herido. Un hombre que alguna vez fue dueño, ahora recibía órdenes de un jefe 20 años menor que él. Lo veía en sus ojos cada noche. La frustración, la vergüenza. Pero pagaba. Cada quincena, sin falta, me daba 5,000 pesos. La mitad de su sueldo. Valeria agregaba otros 5,000 de sus turnos extra, y los depositaban en mi cuenta con comprobante firmado. Mudarme a la recámara principal fue catártico. Entrar al cuarto que compartí con Héctor durante 4 décadas me hizo llorar, pero también me hizo sentir que estaba recuperando pedazos de mí misma que había perdido. La terapia familiar empezó la 3ª semana. Una psicóloga llamada doctora Méndez que no se guardaba nada. La primera sesión fue brutal. «Sebastián», dijo ella sin rodeos, ¿eres consciente de que tu comportamiento hacia tu suegra califica como abuso económico y emocional? Sebastián se tensó. Yo nunca le pegué. El abuso no siempre deja moretones visibles. A veces las cicatrices son internas. Sesión tras sesión, la doctora Méndez iba desenterrando verdades incómodas.
Sebastián había crecido en una familia donde su padre trataba a su abuela materna como sirvienta. Él simplemente replicó el patrón sin cuestionarlo. No es excusa, dijo la doctora, pero sí es una explicación, y reconocer el origen del comportamiento es el primer paso para cambiarlo. Las cosas mejoraron lentamente, muy lentamente. Sebastián empezó a decir gracias cuando yo cocinaba, a preguntar ¿necesita algo? Antes de ir a la tienda. Pequeños cambios que antes hubieran sido invisibles, pero que ahora brillaban como faros en la oscuridad. Valeria también cambió. Empezó a defenderme. La primera vez que Sebastián hizo un comentario sarcástico sobre mi comida, un poco salada, ¿no? Valeria lo cortó inmediatamente. Si no te gusta, cocina tú. El silencio que siguió fue espectacular. Sebastián la miró sorprendido. Luego bajó la vista. Tienes razón. Perdón, suegra, está bueno. Pero no todo fue progreso lineal. El tercer mes, Sebastián tuvo una recaída. Llegó del trabajo especialmente frustrado. Su jefe lo había regañado frente a otros mecánicos por un error. Sebastián entró a la casa dando portazos, maldiciendo. Yo estaba en la cocina preparando sopa de fideos. Él pasó junto a mí, vio la olla y murmuró. Otra vez sopa. ¿No puede hacer algo diferente? Fue instintivo, automático. El viejo Sebastián emergiendo en un momento de debilidad. Pero esta vez yo no me quedé callada. Apagué la estufa. Me volteé hacia él. ¿Perdón? Se dio cuenta de inmediato de su error. Suegra, yo no quise... Sí quisiste. ¿Y sabes qué, Sebastián? Voy a recordarte algo. Tienes dos opciones. O agradeces lo que hay, o te preparas tu propia comida. Pero lo que no vas a hacer es faltarme al respeto en mi casa otra vez. ¿Quedó claro? Valeria había entrado justo a tiempo para escuchar todo. Se paró junto a mí. Mamá tiene razón. O te disculpas de verdad, o esta noche cenas en la calle. Sebastián las miró a ambas, y por primera vez vi algo que nunca había visto en él. Vergüenza genuina. Tienen razón. Lo siento. De verdad lo siento. Tuve un día de mierda y lo pagué con usted. Eso no está bien. No, dije firmemente. No está bien, y si vuelve a pasar, recordaré que me advertiste que esto no funcionaría. No va a volver a pasar. Y no pasó. Ese fue el último incidente significativo. Pero entonces llegó el golpe que nadie esperaba. 4 meses después del ultimátum, Sebastián llegó a casa pálido como fantasma. Eran las 3 de la tarde. Nunca llegaba a esa hora. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria alarmada. Me despidieron. El silencio fue absoluto. ¿Por qué?, pregunté. Recorte de personal. Soy el último que entró. Fui el primero en salir. Valeria se dejó caer en el sofá. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que pagarte 10,000 pesos en 5 días. Lo sé, dijo Sebastián con voz rota. Lo sé. Los observé a ambos desmoronarse. Parte de mí, la parte lastimada, sintió una satisfacción oscura. ¿Ven? No pueden cumplir, no pueden sostener sus promesas. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era madre y abuela, sintió algo diferente. ¿Tienes ahorros?, pregunté. 3,000 pesos, nada más. ¿Y tú, Valeria? 2,000. Íbamos a usarlos para la colegiatura de Regina el próximo mes. Hice números mentales. 5,000 pesos entre los dos. Faltaban otros 5,000 para completar el pago. Podía exigir el pago completo. Podía usar esto como excusa para desalojarlos como había advertido. Podía demandar la deuda entera con intereses. Sebastián me miraba con ojos de animal acorralado. Suegra, le juro que voy a buscar trabajo. Hoy mismo, mañana, pasado. Voy a tocar todas las puertas que sean necesarias. Solo necesito un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 mes, 2 máximo, por favor. Valeria se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló. Mamá, por favor. Hemos estado intentando, de verdad. No es por falta de voluntad, es por circunstancias. Las circunstancias son parte de la vida.
dije con voz dura. Y ustedes deberían haber previsto esto, deberían haber ahorrado más, deberían haber tenido un plan B. Tienes razón, admitió Valeria llorando. Tienes toda la razón, pero te lo ruego, no nos corras, no ahora. Los niños están en medio del año escolar. Sebastián va a conseguir trabajo. Yo voy a tomar más turnos. Vamos a pagarte, todo, hasta el último peso. Los miré a ambos, suplicantes, desesperados, humillados. Y me di cuenta de algo. Esto era exactamente lo que ellos necesitaban experimentar. No la humillación pública que Sebastián me hizo pasar, sino la humillación privada de reconocer que sus acciones tienen consecuencias, que el mundo no gira alrededor de ellos, que cuando dependes de alguien debes tratarla con respeto. Está bien, dije finalmente. Les voy a dar 2 meses. ¿En serio? Sebastián no lo podía creer. Pero con condiciones. Este mes pagan lo que puedan, los 5,000 que tienen. El mes que viene pagan 15,000 para compensar. Y si en 2 meses Sebastián no tiene trabajo, vendemos el auto, el Nissan que compraste con mi dinero. Y con ese dinero se adelanta la deuda. Pero necesito el auto para buscar trabajo. Entonces consigue trabajo antes de que pasen 2 meses. Sebastián tragó saliva. Trato hecho. Y una cosa más. A partir de hoy, cada peso que gasten, lo anotan en una libreta. Cada peso que ganen, lo anotan. Y al final de cada semana, me la muestran. Quiero transparencia total, porque mi confianza se rompió. Y se tiene que ganar de nuevo. Poco a poco. Lo haremos, prometió Valeria. Los siguientes 2 meses fueron un infierno para ellos. Sebastián tocó puertas en 50 lugares. Lo rechazaron en 48. En los 2 que lo aceptaron, los sueldos eran miserables. Eligió el que pagaba más, 9,000 pesos mensuales en una refaccionaria. Valeria trabajaba turnos de 14 horas. Llegaba a casa arrastrándose, con apenas energía para cenar. Los nietos se volvieron más independientes por necesidad. Mateo aprendió a calentar comida. Regina aprendió a lavar su propia ropa. Y yo los observaba, no con crueldad, sino con la satisfacción de quien sabe que las lecciones difíciles son las que más se recuerdan. En la siguiente sesión de terapia, la doctora Méndez me preguntó: Sofía, ¿cómo te sientes viendo a tu familia luchar así? Conflictuada, admití. Parte de mí siente lástima, pero otra parte siente que esto es necesario, que necesitaban tocar fondo para aprender. ¿Y si no lo logran? Entonces aprenderán otra lección, que las acciones tienen consecuencias permanentes. Sebastián, que estaba en la sesión, habló. Suegra, ¿me odia? No te odio, Sebastián. Nunca te he odiado, pero tampoco voy a salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones, porque eso no te ayudaría, te haría más débil. Tiene razón, dijo él con voz quebrada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahora entiendo cómo se sintió usted estos 5 años, trabajar hasta el cansancio y sentir que no es suficiente, dar todo y que nadie lo valore. Es horrible. Sí, dije suavemente, es horrible, por eso nunca quiero volver a sentirlo. No va a volver a sentirlo, se lo juro por mis hijos. Y por primera vez le creí, porque no eran solo palabras, eran palabras respaldadas por acciones, por esfuerzo, por sacrificio. Al final del segundo mes, Sebastián me entregó 15,000 pesos. Los había reunido con su sueldo, con trabajos extra los fines de semana, arreglando autos de vecinos, con cada centavo que pudo ahorrar. Aquí está, dijo poniendo el sobre en mi mano. Completo. Bien hecho. ¿Puedo quedarme con el auto? Por ahora sí, pero sigue siendo un recordatorio de lo que hiciste mal. Cada vez que lo veas, recuerda. Lo haré. Y mientras guardaba ese sobre con el dinero, me di cuenta de algo. No estaba recuperando solo mi dinero, estaba recuperando mi dignidad. Y ellos estaban aprendiendo la de ellos, porque la dignidad no se regala, se gana, con respeto, con esfuerzo, con humildad. Y finalmente, después de 5 años,
Estábamos todos aprendiendo esa lección.